Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en que estamos apretados hasta el cuello por la pandemia y sufrimos, vivimos con dificultad y nos sentimos abrumados por lo que se presenta como futuro para Ecuador, uno de los países más afectados por la pandemia y más afectados económicamente. Un país que está entrando a lo que antes se llamaba un país inviable. La crisis económica de ser un país dolarizado, donde además en 4 años la corrupción, la mentira, la traición se volvieron política oficial del gobierno. El gobierno oficializó la traición, poniéndole al presidente como traidor, como el primer traidor, como ejemplo de lo que es un traidor. Y entonces, si el presidente podía traicionar, todos podían traicionar, y lo siguieron todos los asambleístas de Alianza País y todos los funcionarios elegidos por Alianza País en diferentes cargos públicos, e inclusive los afiliados de Alianza País se dividieron entre correístas y morenistas, y se dio paso a una política pública de la traición. Nos convirtieron en un país de traidores, de gente sin escrúpulo moral. La traición, que es considerada por los militares como el principal delito, que es considerada por los creyentes católicos como el camino de Judas, en Ecuador se convirtió en política pública. Traiciona y serás favorecido con un hospital. Traiciona y serás favorecido con compras públicas. Traiciona y serás favorecido con un carnet de discapacitado. Traiciona y serás bendecido por el gobierno. Luego, la mentira se convirtió en política pública. Cuando no puedes hacer algo, cuando eres incapaz, cuando estás discapacitado, cuando no sabes dónde estás parado, cuando no tienes la mesa servida y no tienes quien te lleve y quien te empuje el triciclo, la silla de paralítico, cuando no tienes quien te sirva la comida, entonces dices que no existe la mesa servida. Y entonces la mentira salió a flote. Había que culpar de todo a Rafael Correa y a los correístas. Si llovía, culpa de Correa. Si llegó la pandemia, culpa de Correa. Si no pudieron resolver el problema de la pandemia, culpa de Correa, como lo hacen ahora en Bolivia. Todo es culpa de Correa. Y se le comenzó a culpar a Correa de todo, absolutamente de todo. Era como en la época de la peste bubónica en Europa, se comenzó a culpar de todo a las mujeres. Y de todo se les culpaba a las mujeres. Así que después de la gran pandemia, hubo una cacería de brujas. Se mataba a todas las mujeres. Se comenzó a producir el asesinato de mujeres. Y en el tiempo de Hitler, se culpaba de toda la desgracia de Alemania a los judíos. Y también en la época de la pandemia, de la peste bubónica, se culpó de la pandemia a los judíos, y entonces se les mataba a los judíos. Igual, el mismo esquema, el mismo argumento se oficializó en Ecuador. Utilizar la mentira para justificarlo todo. Eres incapaz, culpa de este. Te mordió el perro, culpa del otro. Pero todo era culpa de Correa. Hasta que el país se convenció, y para eso utilizaron los medios de comunicación. Pero no solamente los medios de comunicación. Los medios de comunicación se utilizaron porque, para desgracia de Correa, él se apropia de los medios de comunicación, de los exportadores, de los banqueros, y se queda con la mayor red de televisión: Canal 2,
Canal 10, y crea un canal que inclusive Hugo Chávez es el que lo financia, Televisión Pública, y consigue además un periódico, El Telégrafo y El Tiempo de Cuenca, que eran de los banqueros. Aspiazu. Así llega a tener el mayor poder mediático que tuvo ningún presidente en el Ecuador. Pero ese poder mediático se convirtió en justamente en el arma en contra de él. Hoy Lenín Moreno utiliza ese poder mediático para hacernos creer a todos los ecuatorianos que realmente todo lo malo que nos pasa es culpa de Correa. Y utilizó esos canales que Rafael Correa se los dejó. Diario El Telégrafo, Gamavisión, Telecentro, Televisión Pública, Radio Pública y numerosas emisoras. Pero además logró asociarse con la gran banca dueña de medios de comunicación, Teleamazonas, dueña que está en manos de Diners Club, Banco del Pichincha, de Fidelegas, y Ecuavisa, que está en manos de los Alvarado Roca, que son poderosos millonarios de Guayaquil, dueños de Ecuavisa, de revistas como Vistazo, Estadio, y que manejaban la comunicación especialmente en Guayaquil. Esos son los famosos creadores de lo que se llama Chollywood. Hacen una serie de producciones televisivas donde se crea y se revitaliza una cultura que se llama la cultura de los cholos, la cultura rutinaria de la gente de Guayaquil, y a partir de eso capta publicidad, capta gente y capta sintonía. Bien, una vez que tienen todo este poder, a este poder se le suma las universidades privadas y las universidades de posgrado, donde estaban recluidos los que se llaman los mitócratas aristócratas de Quito. En Guayaquil existen los cleptómanos, que tienen la debilidad de robar, son los oportunistas, en otras palabras. Aquí existen los mitómanos. Los mitómanos son los que creen en Dios, en los mitos, y se golpean el pecho, los golpeabuches de capilla, de iglesia, y los que predican la moral, la honestidad, la lealtad, todas las virtudes que no tardaron en convertirlas en traición y mentira. Y esta se cultiva fundamentalmente en la Universidad San Francisco, la Universidad de los Ricos de la capital y de la sierra, en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Partido Socialista de los Revolucionarios de Cafetín. Son socialistas, pero comen comida gourmet y toman café y andan con sueldos de $15,000, como Enrique Ayala, a quien lo entrevisté y era mi amigo y lo conocí y fui su alumno. Así que puedo hablar de él. Y él se apropió de esta universidad y de la Flaxo, la universidad de posgrado, donde estaban todos aquellos intelectuales de Alianza País, los que le daban el sustento teórico a toda la ideología de Alianza País, y que a la hora de la hora se pasaron con Moreno. A la hora de la hora eran los revolucionarios aristócratas ilustrados de comida gourmet de Quito. Esos son los mecanismos mediante los cuales surgieron esta terrible oposición que en Quito no es del pueblo. A diferencia de Guayaquil, aquí en Quito es fundamentalmente de los golpeabuches, de los que se consideran quiteños de pura sangre,
porque Quito es una ciudad que recibe la mayor migración en este momento del país, y por eso es una ciudad conflictiva. Inclusive esto es visible cuando su alcalde actual es de la provincia de Cotopaxi y es indígena. Y los alcaldes de la ciudad de Quito han sido de provincias: Yamil Maguad de Loja, Paco Moncayo de Riobamba, Sixto Durán de Guayaquil. Todos ellos han sido alcaldes de todo el Ecuador. Bien, pero en este momento la gran migración es fundamentalmente de indígenas de la sierra a Quito, y esta migración indígena de la sierra a Quito es la que logró poner un presidente, y ahora es la que respalda a Leonidas Issa. Y esta migración de indígenas a Quito, y estos indígenas de la zona periférica de Pichincha, donde está, vale señalar, la mayor población indígena del Ecuador, no es como nos imaginábamos, que la mayor población indígena estaba en la Amazonía, que estaba en la provincia del Chimborazo. No, la mayor población indígena del Ecuador está en la provincia de Pichincha. Y esta es la que respalda a Leonidas Issa. Leonidas Issa en este momento es un candidato que vive el dilema. Sabe a ciencia cierta que los indígenas están divididos, y son dos grupos. El uno es el grupo de los católicos y el otro de los grupos evangélicos. El grupo de los católicos es el grupo de los indígenas trabajadores del campo, que viven y luchan en las calles vendiendo frutas, en las calles de la capital, sobreviviendo como informales, que son los sembradores, los trabajadores del músculo. Los indígenas evangélicos son indígenas propietarios, son capitalistas, son microempresarios, y ellos piensan de manera diferente. Mientras que para los indígenas católicos la bendición de su vida está dada por la naturaleza, por el sol, por el mar, por la tierra, por la mamapacha, por el Inti. Creen firmemente en eso. Para los evangélicos, la forma en que Dios les bendice es cuando les da plata. Son microempresarios, son microterratenientes, son individuos inducidos y manejados desde 1968 por el Cuerpo de Paz, por la Embajada Norteamericana, por la Alianza por el Progreso. Ellos fueron los que vinieron y les crearon, y así consiguieron dividir a los indígenas entre estos dos. Indudablemente, comparar la inteligencia y lucidez del candidato por los indígenas y la lucidez del mayor candidato de la costa, de los banqueros, y el candidato a los indígenas, es a ciencia cierta descubrir que en el uno, en el indígena, hay el concepto de ciencia, de realidad, de vivencia. No es el individuo que está todo el día en un auto, viajando en avioneta, moviéndose entre sus grandes oficinas y costosas oficinas, viviendo el lujo y el confort. Es un individuo que está recibiendo el sol, quemándose, sintiendo el sudor de los otros campesinos que están junto a él en esas alturas de los páramos, y sabiendo cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta una madeja de lana, cuánto cuesta un galón de combustible, cuánto cuesta el pan nuestro de cada día. Él camina junto a los indígenas, se expone en las protestas y muestra su valentía, pero además tiene un conocimiento y una cohesión respecto a lo que es la economía. Sabe muy bien que para rescatar al país lo más importante
es realmente hacer una revolución en el manejo del agua, que de ahí parte la revolución agrícola del Ecuador, y eso tiene absolutamente certeza, y en eso coincidía con Rafael Correa, y en eso coincidía con Jorge Glass. Por eso se hicieron los multipropósitos, las grandes reservas, los canales de riego en la costa y los canales de riego en la sierra, en la época de Rafael Correa, porque esa era la clave fundamental de la revolución agraria en el Ecuador. Pero también olvida que tiene que enfrentarse a la expansión de la palma africana que está acabando con la selva, que tiene que enfrentarse a la expansión de las camaroneras que están acabando con los manglares, que tiene que enfrentarse a la expansión de los cultivos de eucalipto y madera que están cambiando la biología de las montañas en el Ecuador, que son parte de los problemas del agro, y no mira para allá. Pero lo más difícil y todo es que se manifiesta que está en contra de Rafael Correa y del proceso de la revolución ciudadana que se libró durante los últimos 10 años antes de la traición de Lenín Moreno. Y al hacer eso, se enfrenta a un hecho contundente. Está siendo arrastrado por las personas que odiaban a Rafael Correa, pero esas personas que odiaban a Rafael Correa al mismo tiempo no son gente querida por el resto del Ecuador. Estamos hablando de Yacu Pérez, estamos hablando de los líderes amazónicos, todos los líderes amazónicos que están en este momento con una muy mala imagen cuando en el Consejo Nacional Electoral la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es una indígena shuar, nos muestra la doble moral y la doble fachada de los indígenas. Y eso es uno de los pésimos antecedentes con los que tiene que llevar adelante su campaña. Gracias.